estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa. Estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta mañana en el Seminario de Innovación para la Gestión Pública Municipal del Tecnológico de Monterrey, de su Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Yo soy Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y decano asociado también en funciones de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y les agradezco enormemente esta oportunidad para compartir con ustedes una agenda que va a ser, esperemos, sumamente valiosa para todas y todos ustedes que están arrancando una etapa extraordinariamente importante, desde luego en su carrera política, pero sobre todo en la gestión de los gobiernos locales que van a tener que van a arrancar en estas próximas semanas y meses. Hemos preparado un programa muy completo y quiero arrancar esta inauguración dando paso a la bienvenida por parte de nuestro rector y presidente ejecutivo, el doctor David Garza. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Me da mucho gusto darles la bienvenida al Tecnológico de Monterrey. Recientemente vivimos las elecciones más grandes en la historia de nuestro país, por la cantidad de cargos a elegir y el número de personas inscritas en el padrón electoral. Pero también fue grande por el nivel de reto involucrado. Logramos mantener nuestros procesos democráticos en medio de una pandemia que nos ha obligado a innovar en la forma en la que generamos nuestras interacciones. Sé que esto implicó que ustedes realizaran campañas creativas y no solo desde la perspectiva logística, sino desde la necesaria capacidad de presentar alternativas aún en un contexto difícil. Las realidades que pudieron atestiguar en estos días incluyen la pobreza acentuada por la crisis de salud y sus implicaciones económicas y educativas. Pero también fuimos testigos de la gran lección de una ciudadanía que optó por participar y acudir a las urnas a emitir su voto. Para el TEC de Monterrey es muy importante decirles que no están solos. A través de nuestra Escuela de Gobierno y Transformación Pública y de todas las capacidades del TEC, podemos acompañarlos. Estamos convencidos de que la profesionalización, la formación constante y la innovación son clave para enfrentar los retos actuales. En este día y medio, a través de las propuestas, reflexiones e intercambios que se den entre ustedes y con nuestros expositores, podrán afinar sus proyectos, enriquecerlos con nuevas perspectivas, aprender sobre mejores prácticas y, por supuesto, generar interacciones entre colegas y detonar sinergias. Los gobiernos municipales tienen la riqueza de ser el ámbito de autoridad más cercano a la gente. Desde allí se deben construir los grandes proyectos y es por eso que su correcta administración es condición ineludible para cumplir con las principales agendas nacionales. Temáticas como ciudades sostenibles, transparencia y anticorrupción y objetivos de la Agenda 2030 son algunas de las plataformas que escucharán en estas jornadas y que estoy seguro constituyen excelentes alternativas de acompañamiento que el TEC pone a su disposición. Y así como se nos han presentado retos durante la pandemia, los desafíos no serán menores cuando ustedes asuman su nuevo cargo. Lo estamos viendo en el ámbito educativo,
donde la digitalización está acelerando y redefiniendo muchos aspectos. Estamos entrando a una nueva era. De igual manera, ustedes se enfrentarán a múltiples cambios. Tomen esto como una oportunidad para ser transformadores y contribuir a cerrar brechas en este nuevo entorno. Lo visualizo como un mundo AC antes del coronavirus y un DC después del coronavirus, reconociendo que continuamos en el CC con coronavirus. Ustedes serán los responsables de definir cómo será el futuro para sus entornos. Los felicito por dedicar este tiempo a su formación y a la creación de relaciones valiosas para su trabajo. Les deseo el mayor de los éxitos en este seminario y en toda su gestión, y recuerden que cuentan con el Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias, David, por estas palabras tan motivantes. Ahora le damos la palabra al maestro Bruno Cepeda, quien es el rector de la Universidad TecMilenio. Muchísimas gracias, Bruno. Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. La verdad es que me da muchísimo gusto estar participando hoy. Primero que nada, los felicito. El hecho de estar aquí todos ustedes, comprometer su tiempo para adquirir, actualizar y aumentar sus competencias, los vuelve ya gente que son aprendedores y en sí mismo innovadores. Por mucho tiempo se ha pensado que la innovación es un tema de las empresas con fines de lucro. ¿Por qué? Porque la innovación es poder resolver los viejos problemas o nuevos problemas de una forma nueva. Las empresas necesitan innovar para mantenerse relevantes en el mercado, para poder tener utilidades. Y sin embargo, cuando vienen los ciclos a la baja, la innovación es crucial para sobrevivir como empresa y no irse a la bancarrota. Pero en realidad esta innovación es igual de importante para las empresas sin fines de lucro y para el gobierno. Encontrar esas nuevas formas de hacer más con menos, que es la definición de productividad. Entonces, me encanta saber que ustedes están comprometidos, igual que todos nosotros, por el futuro de nuestro país, cada quien aportando desde su esquina. Estoy seguro que la agenda que Alejandro les ha planteado va a ser muy valiosa para todos. Y estamos viviendo tiempos, como ya mencionó nuestro rector David Garza, estamos viviendo tiempos de mucha disrupción, ¿okay? Donde esta innovación nos tiene que ayudar no solamente a resolver el problema, el peligro de corto plazo, sino también encontrar la forma de transformarnos y salir con muchas más oportunidades hacia adelante. Los invito a que también reflexionen en esta era de la transformación digital, cómo pueden mejorar los servicios a la ciudadanía, haciendo nuevamente más con menos. Móntense a la ola de la transformación digital. TecMilenio estamos muy orgullosos que hemos logrado movernos, transformarnos, innovar y de hecho crearle valor a la sociedad. Estamos seguros que en conjunto esta triple hélice del gobierno, las universidades y las empresas nos va a ayudar a todos a salir mejor. Les agradezco que hayan permitido en sus agendas estar con nosotros y como representante del TecMilenio, que sepan que estamos aquí para apoyarlos. Bienvenidos a este seminario. Muchísimas gracias, Bruno. Ahora tenemos con nosotros a la doctora Miriam Hinojosa. Le agradecemos mucho su presencia esta mañana también. Ella es nuestra directora de Relaciones Institucionales con Gobierno. Muchísimas gracias, Miriam. Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro, y muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Me sumo a los mensajes de bienvenida que les han dado ya nuestro rector y presidente, así como las demás autoridades de nuestra institución. Recibimos en esta ocasión, así sea de manera virtual, a una generación extraordinaria de alcaldesas y alcaldes, la generación en la que más mujeres participaron en la contienda, la que encontró formas innovadoras de comunicarse con el electorado, la que vivió de forma más estable las propuestas de reelección, tanto para lograrla como para retarlas y alzarse con el triunfo. Son pues un grupo de personas de resiliencia probada. Que estén hoy aquí dando seguimiento a este seminario es también prueba de ello. En el Tecnológico de Monterrey estamos muy contentos de ser parte de su proyecto formativo y les reiteramos que junto con ustedes hemos tomado un camino que nos entusiasma, el desarrollo de México. Sean pues bienvenidas y bienvenidos
a dar un paso más en esa dirección. Estoy conectada aquí desde nuestras flamantes instalaciones de la Biblioteca del Campus Ciudad de México, que estamos prácticamente estrenando, y me siento muy honrada y muy contenta de que aquí a mi lado está nada más y nada menos que la alcaldesa de Tlalpan, Alba Elena Oliva. Muy bienvenida. Por favor, danos un mensaje. Pues muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Agradecerles la invitación a este seminario, que para nosotros estoy seguro que será de gran apoyo y que aprovecharemos al máximo, tanto nosotros como alcaldes, alcaldesas electos, así como nuestros equipos. Por supuesto, a cada una de las personas que lo hacen posible, que comparten los conocimientos. El conocimiento que no se comparte, pues entonces no tiene la función de vida. Si no aterriza esto en bienestar de la ciudadanía, entonces simplemente me parece que es un acto individualista, ¿no? El conocimiento para compartirlo y para aplicarlo. Pues bienvenidas a todas, bienvenidos y el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, alcaldesa, y pues vamos contigo, Alejandro, para entrar así de lleno en este seminario. Muchísimas gracias, Miriam, alcaldesa. Como ven, pues por las condiciones, desde luego, de la pandemia y los requisitos sanitarios, estamos conectados desde distintos puntos, pero con el propósito de poder acercarles esta oportunidad de aprendizaje y de crecimiento y de poner al Tecnológico de Monterrey a sus órdenes como una plataforma de conocimiento para lograr los resultados que deseamos ver en cada uno de los ámbitos de gobierno que ustedes encabezan y estarán encabezando en los años por venir. Muchísimas gracias, me da muchísima emoción saber que nos acompañan muchas personas cercanas al propósito de muchos de nosotros por lograr resultados extraordinarios para la población. Les agradezco enormemente el que nos acompañen y estoy seguro que será de gran provecho para ustedes este seminario de innovación en la gestión pública municipal de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Los dejo con el doctor Pablo de la Peña. Él es nuestro decano asociado de educación continua en nuestra escuela y el responsable de armar este extraordinario seminario que, como verán, además de reunir a una audiencia extraordinaria y de un altísimo potencial y talento para el beneficio de la ciudadanía, también cuenta con un conjunto de panelistas que estamos seguros serán de un gran provecho para ustedes. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buenos días a todas y todos. Seguimos conectados. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todas nuestras autoridades del Tecnológico Monterrey y a la alcaldesa de Tlalpan por acompañarnos en este inicio y bienvenida a este seminario. Como comentó el doctor Alejandro Poré, es un seminario que estamos haciendo en coordinación el TEC de Monterrey y el TEC Milenio para llevarles a ustedes mejores prácticas y recomendaciones ahora que inician una gran responsabilidad en los próximos meses. Primero que nada, felicidades a todas las alcaldesas y alcaldes electos en el país. Estamos muy orgullosos de tener una nueva administración, una nueva generación de servidores públicos con ganas de hacer cosas diferentes, de crear valor público para su comunidad. Algunas recomendaciones en temas de salud, como lo comentó también el doctor. Esta pandemia nos ha obligado a tener cuidado, por supuesto, a darle prioridad a los protocolos de salud y seguridad. Nos hubiera gustado estar físicamente presentes con ustedes en diferentes lugares. Tenemos diferentes campus, como lo mencioné, del TEC de Monterrey y TEC Milenio, siendo los anfitriones de cada uno de ustedes. Y tuvimos que hacer un aforo en los espacios. Sin embargo, estamos saliendo de manera virtual por live.tec.mx a todos ustedes también. Entonces les recomendamos que sigan las instrucciones, por favor, de sus anfitriones para tener las medidas adecuadas de salud y de protección. Y sin más, quisiera pasar a presentar a nuestro primer panel, que es un extraordinario panel que tenemos ahorita para iniciar este seminario sobre el desarrollo sostenible de las ciudades. Y quisiera presentar a la moderadora, nuestra compañera Doreen Bondrand, quien hará la presentación de los panelistas. Doreen es maestra en Ciencia Política por la Universidad Friedrich Schiller, Jena, en Alemania.
Tiene experiencia como consultora e investigadora en agencias como Naciones Unidas y la Unión Europea, trabajando en África, Medio Oriente y el continente europeo. Tiene una amplia experiencia en trabajos para el fortalecimiento de gobiernos locales, particularmente en justicia cívica, seguridad y prevención del delito. Es miembro de la Red de Consultores para la Reforma de Seguridad de las Naciones Unidas y del Grupo Asesor de Gobernanza, impulsado por la SER, la Secretaría de Relaciones Exteriores, AMEXID y la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo. Actualmente es nuestra coordinadora para el fortalecimiento de gobiernos locales en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y estamos muy orgullosos de que iniciemos este panel contigo, Doreen. Pasamos nuestras cámaras y micrófonos hasta Morelia. Gracias, adelante. Muy buen día de nuevo. Me da mucho gusto saludarles en ese espacio y agradecer mucho su compañía en ese primer panel sobre desarrollo sostenible de las ciudades. Hoy más que nunca, ante los desafíos que enfrentamos día a día, como el cambio climático, la degradación ambiental, la sobrepoblación, la desigualdad, la pobreza, necesitamos construir una agenda local sostenible que impulse la transformación de las ciudades en México. En ese panel contamos con la participación de 3 distinguidos expertos del Tecnológico de Monterrey, quienes presentarán su visión de las ciudades sostenibles y convencerán sobre cómo ponerla en marcha. Nuestro primer panelista es el embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo. Actualmente es profesor y director de la Iniciativa de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey, así como co-coordinador de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia, Nueva York. Es embajador de carrera en el Servicio Exterior Mexicano y se ha desempeñado como coordinador de asesores del subsecretario para América, coordinador especial para asuntos especiales y director general para América del Norte. Fue representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, embajador de México en Japón y embajador de México en Italia, y representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Roma. De 2015 a 2018 fue subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería. En nuestro panel, el embajador Ruiz hablará sobre la Agenda 2030 y su propuesta para el desarrollo sostenible de las ciudades. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El segundo panelista es el maestro Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey y conductor del programa de televisión Ahora Futuro, México y el Mundo. Fue secretario de Turismo, director general de Bancomext y de Financiera Rural. También fue director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina. Es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública. El maestro de la Madrid nos hablará en ese panel sobre las ciudades y la gobernanza para el futuro. Nuestro tercer panelista es el doctor Pedro Torres Estrada, doctor europeo en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y Bolonia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Se ha desempeñado como investigador en las áreas de Derecho Constitucional, Políticas Públicas para la Justicia, Modelos comparados de justicia penal. Ha sido profesor investigador invitado de las universidades de Salamanca en España, Bolonia en Italia y Rice en Estados Unidos. Fue director general para la implementación del sistema de justicia penal de la Secretaría de Gobernación. Además, fue director del Legado de Investigación de Seguridad y Estado Constitucional de Derecho de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, así como también consejero presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León y asesor legislativo tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores de la República.
En la actualidad es miembro del claustro académico del doctorado en Política Pública y de la maestría en Administración Pública y Política Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. En nuestro panel, el doctor Torres hablará sobre el marco normativo de la actuación municipal para el desarrollo sostenible de las ciudades. Muchas gracias, embajador Ruiz, maestro de la Madrid, y doctor Torres, por haber aceptado la invitación de formar parte de este panel. Respecto a la dinámica de nuestro panel, en la primera parte, cada panelista impartirá su ponencia. Después, habrá una sesión de preguntas y respuestas. En cualquier momento del panel, pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través del chat de live.tech.mx y por WhatsApp que estarán pasando durante esta transmisión. Además de su pregunta, les pido que nos indiquen su nombre y municipio y a quién va dirigida. Ahora, para dar inicio al panel, cedo la pantalla y el micrófono al embajador Ruiz. Muchas gracias, Doreen. Muy buenos días a todas, a todos. Empiezo por felicitar a todas las alcaldesas y nuevos alcaldes que fueron recientemente electos y van a empezar muy pronto su gestión. Me parece una enorme responsabilidad la que ustedes han asumido en la búsqueda de una nueva gobernanza, una nueva calidad en el gobierno local para nuestro país, nuestro querido México. Sin más, voy a hacerles una presentación que tiene como objetivo principal familiarizarlos a ustedes, a todas y todos, sobre los objetivos de desarrollo sostenible que fueron aprobados hace algunos años por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero que tienen una utilidad muy práctica, muy concreta para todas y todos ustedes. Por favor, pueden empezar a presentar la presentación. El desarrollo sostenible, para decirlo de una forma muy sucinta, tiene 3 dimensiones: económica, social y ambiental. Es fundamental tener en cuenta las 3 dimensiones porque por mucho tiempo se pensó que nada más era la dimensión económica y social y se olvidaba lo ambiental. Afortunadamente, ya desde hace muchos años, en Naciones Unidas se acuñó el concepto de desarrollo sostenible para incluir la dimensión ambiental. El desarrollo sostenible hoy se concibe básicamente como un desarrollo que toma en cuenta las 3 dimensiones, que no destruye el medio ambiente y además que pone a las personas en el centro de las políticas públicas. La bondad, la idoneidad de una política pública se tiene que medir, sobre todo, si beneficia a todas las personas sin dejar a nadie fuera o atrás. Siguiente, por favor. Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se alcanzaron después de casi 3 años de negociaciones. Se aprobaron el 25 de septiembre del año 2015. La Asamblea General, con la presencia de más de 150 jefes de Estado, de gobierno, ahí mismo en la sala. Como ustedes podrán ver, pues prácticamente están todas las áreas del desarrollo, yo diría del desarrollo humano en toda su complejidad. Es desde buscar el fin de la pobreza, en particular la pobreza extrema, el fin del hambre y la malnutrición, salud y bienestar para todos, educación de calidad, igualdad de género, agua y saneamiento ambiental, energía accesible a todos, trabajo decente, es decir, con seguridad social, y promover el crecimiento económico, la innovación, la infraestructura, reducción de las desigualdades, no solo entre los países, sino al interior de los países. 11, y muy importante para nosotros, pues es el de ciudades y comunidades sostenibles, donde aprovecho para decirles que hay 7 metas concretas de este ODS, de este Objetivo de Desarrollo Sostenible, que se relacionan con garantizar vivienda digna y servicios básicos a la población, garantizar un transporte eficiente, garantizar o asegurar una planificación urbana, pues que sea eso, ordenada, planificada, preservar el patrimonio cultural de las ciudades,
prevenir y atender oportunamente los desastres que se pueden producir, ya sean naturales por un huracán o por algún accidente dentro de las ciudades, prevenir, reducir al máximo el impacto ambiental que puede haber, por ejemplo, en la calidad del aire, y por último, ampliar las zonas verdes a todos los habitantes de las ciudades. Muy importante, la tendencia mundial es, y de esto les va a hablar ampliamente seguramente Enrique de la Madrid, es a la urbanización. Para el año 2050 o antes, el 80% de la población mundial, y México no es excepción, estarán en las ciudades. De modo que tenemos que poner especial atención en qué tipo de ciudades vamos a tener y cómo las vamos a mejorar. El ODS 2 es producción y consumo responsable, reducir todos los daños ambientales a veces causamos produciendo bienes y servicios, y desde luego también asegurar un consumo que sea igualmente responsable. El ODS 13 se refiere a básicamente luchar contra el cambio climático. El 14 es la preservación de la vida en el océano, los mares, en los ríos, los ecosistemas marinos. El 15 es la preservación de los ecosistemas terrestres. El 16 es lograr condiciones de paz, de justicia, a través de instituciones sólidas y el respeto a los derechos humanos. Y por último, el 17 es lograr alianzas entre todos los actores, porque los gobiernos desde luego no pueden solos. Ningún gobierno local, estatal o federal puede por sí solo sacar adelante los objetivos de desarrollo sostenible. Es una labor de todos. Se aprobaron en 2015 y se espera alcanzarlos en 2030. Sin embargo, en todo el mundo los retos son enormes que fueron pues agravados por la pandemia. Pero eso no nos quita de la convicción de que la única manera de avanzar es a través de los ODS. Siguiente, por favor. Existe ya en México una institucionalidad creada, el Consejo Nacional para la Implementación de los ODS, con un consejo asesor, en el cual, por cierto, participa la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, que junto con la UNAM coordina el Tecnológico de Monterrey. Ya existe una estrategia nacional para implementar los ODS en México y obviamente, pues nuevamente, la pandemia pues sí nos representa una serie de retos adicionales con los que no contábamos. Siguiente, por favor. México está en este momento, y hay que decirlo, lejos o muy lejos de cumplir los ODS. México como país. Hay una serie de índices que están midiendo cómo van los países. Este índice de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, SDSN a nivel global, pues nos muestra que los cuadros rojos estamos muy lejos de alcanzar el ODS en 2030, los cuadros naranja estamos nada más lejos. No tenemos un ODS en que ya hayamos cumplido o estemos cerca de cumplir la meta. Esto simplemente nos implica pues, que hay que redoblar los esfuerzos. En un ranking internacional, México está en este momento en el lugar 80 de 166 países, por decirlo así. Estamos a media tabla en términos futboleros o beisboleros. Entonces hay que hacer un esfuerzo porque yo creo que ustedes y nosotros estamos convencidos que México merece y puede lograr mucho más. Siguiente. Siguiente, por favor. Los efectos de la pandemia han sido ya medidos por tanto el INEGI como el Coneval, y pues sí hay efectos reales en la disminución, el aumento de la pobreza en un 2%, 4 millones de personas más de entre 2018 y 2020, y también un efecto muy particular, especialmente preocupante en el área de la salud, donde pasamos de 16% más o menos de la población sin acceso a los servicios de salud a casi un poco más de 28%. Este quizá es uno de los principales retos que México como país tiene que enfrentar en los próximos años. Siguiente. México presentó ya su tercer informe nacional voluntario. Fue un ejercicio encabezado por la Secretaría de Economía, con participación del sector privado, las universidades,
y las organizaciones de la sociedad civil, el TEC de Monterrey junto con la UNAM preparamos el capítulo sobre el esfuerzo que se está haciendo en las universidades para alcanzar los ODS. Siguiente. También se presentaron a Naciones Unidas recientemente informes voluntarios. Quiero destacar estos informes de 6 localidades, gobiernos estatales o gobiernos de varias ciudades de nuestro país, porque los quiero mostrar como ejemplo de que sí se puede a nivel de los gobiernos locales hacer grandes esfuerzos, alinear todas las políticas públicas a favor del desarrollo sostenible con el marco que nos ofrecen los ODS. Y el TEC de Monterrey, junto con otras universidades, colaboró con estos gobiernos locales, con la Agencia de Cooperación Alemana, y se presentaron estos informes. Yo creo que a ustedes este tipo de informes les puede ser de gran utilidad para un poco guiar hacia el futuro su acción de gobierno. Siguiente, por favor. Los ODS tienen que verse en forma integral, integrada, o sea, es difícil separar. Pero yo creo que haciendo, digamos, sacando la lupa, hay 4 o 5 ODS que son de particular importancia para ustedes, las y los alcaldes recientemente electos. El 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, hay que crear empleos, todos lo sabemos, es una necesidad fundamental para que un municipio, una ciudad salgan adelante. El 11, que ya lo mencioné y no lo repito. El 15, hay que preservar los ecosistemas terrestres y todos sabemos que el efecto de la expansión urbana desordenada que existe en muchos lugares, pues causa un reto muy especial porque vamos destruyendo la biodiversidad. La causa última de la pandemia, no hay que olvidarla, es precisamente haber destruido parte de los ecosistemas que ahora de alguna manera la naturaleza se las cobra a la humanidad. El 16, no hay ciudad vivible si no tiene un mínimo de seguridad y de paz, de justicia, por eso es fundamental. Y el 17, ustedes que van a iniciar sus gobiernos, pónganle atención al ODS 17, encabecen alianzas multiactor en beneficio de sus comunidades. Júntense con el gobierno estatal, gobierno federal, sí, por supuesto, pero también juntan al sector privado local, a las organizaciones de la sociedad civil y a las academias, y por supuesto contarán con el apoyo del TEC de Monterrey para hacer estas alianzas multiactor, para que entre todos puedan sacar adelante a sus municipios. Siguiente. Les voy a presentar 2 herramientas brevemente que les pueden ser de gran utilidad en su labor. Tenemos en México una institución de gran calidad, que es el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que recopila todo el tiempo estadísticas sobre cómo van México, país, y los estados de la República en su avance sobre los ODS. Ustedes lo pueden encontrar simplemente en internet, poniendo así INEGI, Sistema de Información sobre los ODS, y van a encontrar esa pantalla. Úsenla. Les voy a mostrar 2 o 3 usos muy breves, pero muy ilustrativos. Siguiente. Cuando la abren se dan cuenta que existe el mapa de la República por estados y literalmente le pican en el estado donde está localizado su municipio y ahí va a aparecer. Y luego también hay datos a nivel municipal. La base de datos a nivel municipal todavía no está completa, pero es bastante útil y se las recomiendo mucho. Siguiente. Ahí está, cuando ustedes entran, yo tomé Aguascalientes por ser el primero, pero ahí está cómo aparece en el estado la meta, el objetivo de desarrollo sostenible, que en este caso es el ODS 1, fin de la pobreza, la meta concreta, cómo están los datos a nivel nacional y cómo están los datos a nivel estatal. Siguiente. La segunda herramienta que les recomiendo utilizar es este índice de ciudades sostenibles 2018, que fue producido en su momento por varias instituciones nacionales con el patrocinio de un banco pues, muy conocido en México. Siguiente. Si ustedes abren este índice, que lo pueden abrir simplemente índice de ciudades sostenibles
les va a aparecer en internet, lo pueden bajar sin costo alguno y verán. Entonces aquí en la columna de la izquierda se ven las ciudades, en la columna horizontal está cada uno de los ODS con valores numéricos. Lo importante es, los cuadros rojos es que esa ciudad está muy lejos de alcanzar ese objetivo en el año 2030, naranja es que está lejos, amarillo es que tiene avance regular y verde es que tiene avances ya significativos. Lo pongo simplemente como ejemplo, pero se puede entrar y ustedes podrán ver la ciudad en la que ustedes están, que puede serles muy útil para medir exactamente cómo está avanzando su municipio. Siguiente. Luego, este índice también agrupa las ciudades del país. Son 57 ciudades que representan el 57% de la población y el 75% del PIB nacional. Entonces, ahí están agrupadas a veces ciudades del norte de la República con el sur o el sureste, pero es muy útil porque tienen problemáticas similares. Entonces, en ese sentido, este índice que se está actualizando puede ser muy significativo para que ustedes puedan diseñar una agenda de transformación sostenible. Y en ese sentido, les puedo decir que el TEC de Monterrey tiene las capacidades para ayudarles a ustedes a hacer estas agendas de transformación sostenible. Nosotros hemos estado haciendo talleres en diferentes estados de la República, precisamente para cómo se pueden utilizar estos índices, estas grandes herramientas para desarrollo sostenible en sus comunidades. Siguiente. Las ciudades tienen, yo les diría 4 observaciones y con esto voy a terminar, ¿sí? Hay grandes diferencias, norte, sur y centro. Las del norte del país y centro generalmente están más desarrolladas que las del centro y el sur. Siguiente. Porque lo demás ya lo dije, ya no lo quisiera repetir. Siguiente lámina. Terminamos. Déjenme hacerles una conclusión. Ustedes, las alcaldesas, los nuevos alcaldes, al iniciar su gobierno en este periodo, tienen cuatro digamos, retos fundamentales. Uno es identificar con precisión los retos locales de su municipio. ¿Cuáles son exactamente? Y para eso hay las herramientas y nosotros les podemos ayudar. No solo es el problema en sí, sino la tendencia que ha llevado y la proyección para cambiar esa tendencia en el futuro inmediato. La segunda, por supuesto, hay que definir con toda precisión las prioridades que van a tener en materia de seguridad pública, economía y provisión de servicios públicos. En tercer lugar, y esto se menciona poco, yo lo quiero subrayar, un reto muy importante, ustedes tienen que negociar con otros municipios conurbados una agenda común, una agenda de transformación común, porque pues lo sabemos, si un municipio quiere una cosa, pero el municipio vecino quiere otra, a veces se complica la vida en las ciudades. Y por último está desde luego el reto del financiamiento de los recursos, donde hay que aumentar los recursos locales a través de diferentes impuestos, sobre todo el impuesto predial y otras tarifas que pueden cobrar los municipios. Hay que aumentar esto para poder responder a las expectativas de la ciudadanía. Yo termino mi presentación en este momento. Muchas gracias, Doreen. Muchas gracias a todas las alcaldesas, a todos los alcaldes que nos han escuchado. Cuenten, como decía el decano nacional, el doctor Alejandro Cuaré, como dijo nuestro presidente y rector David Garza, cuenten con nosotros. El TEC está para apoyarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Ruiz, por estas valiosas aportaciones. Continuamos nuestro panel sobre desarrollo sostenible de las ciudades con la ponencia del maestro de la Madrid. Adelante. Gracias, Doreen, muchas gracias. Y no sé si ustedes tienen ahí la tienen la presentación, creo. Si la van pasando y yo aquí la voy viendo también de mi lado. Bueno, primero agradecerte a ti, agradecerle al doctor Cuarea, hablo de la Peña, la organización de este evento. Saludo a mi amigo Miguel Ruiz Cabañas y sobre todo a los alcaldes y a sus equipos que
que están en este seminario y que les agradecemos su presencia. Déjenme decirles que hace 2 años y medio el TEC resolvió crear este Centro para el Futuro de las Ciudades porque reconoce que al final del día somos un país cada vez más, un mundo cada vez más urbano. Probablemente en el año 2008 es la primera vez que en la humanidad vivimos más personas en ciudades que en el campo, y esta es una tendencia irreversible. En el caso también de México en particular, somos 75% urbanos, y ahora me encuentro aquí físicamente en el estado y en la ciudad de Aguascalientes. Y Aguascalientes es un estado donde el 85% de las personas viven en ciudades. Entonces, siguiente. Entonces, la idea entonces nuestra, y por eso también el motivo de esta invitación que nos hacen, es compartir cuáles son algunos de los temas de las ciudades. Y recordar que en estas ciudades es donde se produce prácticamente el 70% del PIB del mundo, seguramente también el 70% de los problemas, es donde se concentra la mayor parte también de las emisiones de gases de efecto invernadero, y además esto ocurre en una parte relativamente pequeña del territorio. Entonces, siguientes 2 láminas, porque me voy a usar creo que es esta, creo que siguiente, no veo bien, creo que es esa de ahí. Perfecto, miren, parte de lo que hemos hecho es ver, pues, cuáles son los temas de las ciudades en el mundo. Y aquí las quisiera yo comentar de abajo para arriba. Está esta idea de las ciudades inteligentes, ¿no? De los smart cities. Para mí una ciudad inteligente es aquella que utiliza la tecnología, que utiliza, por ejemplo, los sensores para hacerte de información de los ciudadanos, de sus necesidades, y a partir de eso genera buenas políticas públicas para atender problemas. Ejemplo, el otro día tuve una entrevista con un grupo muy amplio de funcionarios de la empresa Didi. Didi es esta empresa china, ¿no?, que se encarga de temas de movilidad, similar a los que han utilizado, seguramente muchos utilizan Didi, algunos otros hemos utilizado Uber, y ellos, por ejemplo, están haciendo, todos los días están recabando información sobre los temas de la movilidad en las ciudades. Cada uno de nosotros, cuando llevamos nuestro celular, estamos proveyendo información en tiempo real sobre el tráfico, sobre los congestionamientos. Entonces, con eso, las ciudades pueden hacerse de información para saber, oye, en estos cruces, ¿cuáles son los horarios críticos? ¿Cómo podríamos resolver y agilizar el tráfico sin siquiera hacer inversiones? Por ejemplo, si los semáforos los sincronizamos de una manera más inteligente. En un laboratorio de ciudades, uno de los varios que tiene el MIT, me tocó también ver cómo ellos hacían análisis a partir de esta información de un uso más eficiente de los taxis. No sé, si estás tomando un taxi y uno viene de 8 cuadras, pero había uno más cerca a 2 cuadras para poderte recoger, ¿cómo hacer más eficiente que haya llegado a recogerte el de 2 y no el que venía de las 8 cuadras? Entonces, y lo mismo, por ejemplo, en términos de información de la ciudad de Santander, cuando vas a recoger la basura y vamos a pensar que la tienen programada para los martes y los jueves, bueno, pero ¿qué tal que el contenedor de la basura está lleno desde antes? Pues es cuando tuviste que haberle ido a recoger. Entonces, a partir de la información que dan los sensores, recogen los contenedores de basura, no los días que te lo habías prefijado, sino los días que realmente lo necesitas. Hay ciudades también donde, por ejemplo, le han puesto sensores a las luminarias de las calles. Pensemos que muchas de nuestras calles están prendidas las luces en las horas donde ya prácticamente no pasa ningún peatón o incluso pasan pocos coches. Entonces, bueno, mi primera reflexión es cómo hacemos uso de la tecnología para hacernos de la información y tomar buenas decisiones. Ciudades resilientes. ¿Qué es resiliente? Pues resiliente es que eres capaz de aguantar, ¿no? Y de salir adelante exitosamente contra ciertos embates. Pueden ser de la naturaleza o de otro tipo. Pensemos ahora en el COVID, el impacto que está teniendo en nuestras ciudades. Pero, por ejemplo, el impacto que está teniendo el cambio climático, en donde las temperaturas están subiendo de manera muy dramática, o en donde a veces las lluvias y los huracanes también son más fuertes. Bueno, ¿qué están haciendo nuestras ciudades para prepararse ante esos escenarios? Ya ser ciudades resilientes en ese sentido es muy importante. ¿Cómo anticipar? ¿Cómo prevenir? De los temas que evidentemente son
externalidades negativas del crecimiento, impactos negativos, pues es, por ejemplo, la contaminación del aire, la contaminación del agua, el tratamiento de los desechos sólidos. Todos esos son temas también muy relevantes porque uno escoge a las ciudades, en gran medida, conforme al nivel de vida que te puedan proveer. Yo digo que las ciudades, por un lado, nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿no? De trabajo, de alimentación, de vestido, de vivienda, de esparcimiento. O sea, el chiste es encontrar ciudades que nos ayudan a satisfacer esas necesidades básicas, pero también entornos que nos ayuden a desarrollarnos para ser quienes queremos ser. Al final del día todos tenemos diferentes vocaciones o potenciales y lo importante es que las ciudades nos den ese ambiente. Y las ciudades compiten entre ellas para ser capaces de, por un lado, generar talento, pero también de retenerlo. Muchas ciudades en nuestro país, lo veo, no diré nombres, pero muchas veces los chavos terminan la preparatoria, quizá unos 2 primeros años de la carrera, y se van de esa ciudad a otras porque no ven alternativas de desarrollo profesional interesantes. El reto de nuestras ciudades, el reto de nuestros alcaldes, el reto de los ciudadanos, de las empresas, de la academia es cómo hacemos nuestras ciudades atractivas para generar talento, pero también para retenerlo y si se puede mejor, para atraer talento, porque al final del día las ciudades prosperarán en la medida en que también haya gente más talentosa. No va en orden esto, pero no hay la menor duda de que vivimos un momento financieramente hablando muy difícil. Acabamos de ver cómo en el estado de Colima no les alcanzó ni para terminar de pagar a mediados de año la nómina de los trabajadores. Esto no es nuevo. Muchas veces los estados, los municipios acaban pidiendo recursos pues, para completar el gasto. Esto yo digo que no es nuevo, pero sí será tendencia. Entonces, a las necesidades de las ciudades, ¿cómo las vamos a financiar? Claro, hoy me recordaba alguien, y con toda la razón, oye, primero hay que ver que estemos haciendo el uso más eficiente del gasto, y tiene razón. Cuando vamos a nuestras casas y los que proveíamos el recurso, que en mi caso es al revés, ¿no? Mi esposa diría, pero cuando llegamos cada quien a nuestras casas y alguien te dice, oye, es que necesito más dinero, normalmente nunca decimos sí, como no, cuánto, sino siempre la primera pregunta es ¿para qué? ¿No? Y si estamos más apretados, bueno, pues ¿a qué le podemos bajar? Pero llega un momento en que no le podemos bajar a la calidad de la salud, por ejemplo, o no le debemos de bajar a la calidad de la educación, o yo creo que es difícil bajarle más a la calidad de la inseguridad. Entonces va a llegar un momento en que por más que no nos guste la conversación, es cómo nos hacemos de más recursos. Y esa es una discusión local. Y ahí yo creo que uno de los ingresos que hay que analizar ya más importantes es el predial. En México, por ejemplo, mientras que los países miembros de la OECD recaudan cerca de 2 puntos del PIB, en México recaudamos el 0.3% del PIB. Y claro, si tienen pocos ingresos las ciudades, lo acabamos pagando. Lo pagamos en malas calles, en poca seguridad, en malos servicios. Yo creo que el tema en la mayoría de nosotros no debería ser si pagamos o no pagamos, sino qué recibimos a cambio de lo que pagamos. Un tema muy importante, vital, es la gobernanza. Yo entiendo, y sobre todo aquí me refiero más a, pues yo diría zonas metropolitanas, pero que cada vez son más grandes en México. La mitad de los mexicanos vivimos en zonas metropolitanas. Pues yo soy muy respetuoso y de hecho recuerdo que yo hice mi tesis profesional sobre el municipio en México. La tesis se llamaba Democracia y Municipio en México. Está bien, pero cuando vivimos en una zona metropolitana, nuestra obligación es coordinarnos. Cuando vivimos en una zona metropolitana, no podemos usar el argumento de que somos autónomos. No, no, no. Lo que necesitamos es coordinarnos para darle calidad a los ciudadanos que tocan y viven en una zona metropolitana. La coordinación es básica y en ese sentido México tiene mucho que avanzar. Ahí también el TEC creo que va a poder aportar cosas buenas, porque ahora a partir de la llegada del nuevo gobierno estatal en Nuevo León y de los alcaldes que se reeligieron y de algunos nuevos, por lo menos llegaron con muchos bríos de tratar de generar un nuevo esquema de gobernanza.
porque al habitante de una zona metropolitana no debería de tener reglas diferentes de uso del suelo, de desarrollo urbano, de movilidad, porque pasaste una calle de una calle a otra. Estamos obligados a coordinarnos, que es también lo que comentaba Miguel en su momento. Y creo que también en México, pues hay municipios muy ricos, muy poderosos, con muchas posibilidades, pero muchos no. Y entonces se trata también, creo yo, de encontrar aquellas áreas y aquellas instituciones en donde podríamos trabajar de manera coordinada en beneficio de ¿quién? Pues de los ciudadanos. Entonces, gobernanza, ¿cómo se gobiernan las ciudades? ¿Qué temas tenemos que ponernos de acuerdo? ¿Cuáles son temas que no pueden ser simplemente de la competencia de un municipio, ni se resuelven desde un municipio? Son temas que hay que conversar y creo que ahí hay que trabajar. Quizá 3 temas más toco. Uno es, yo creo que uno de los retos grandes que tenemos es cómo evitamos que nuestras ciudades sigan creciendo simplemente a lo ancho. Eso es muy caro. Y llevan muchos años los académicos especializados en esto, llevan muchos años diciendo que tienen que ser ciudades más densas y más compactas. Pero pues llevan muchos años diciendo y los demás llevamos muchos haciendo exactamente lo contrario. Nuestras ciudades crecen mucho más en extensión que en población. Eso no puede ser. Porque toda la consecuencia es que la gente pasa más tiempo de su día moviéndose de un lugar a otro que viviendo, ¿sí? Que produciendo, que disfrutando. Entonces tenemos que parar el crecimiento horizontal de las ciudades y tenemos que irnos a un crecimiento vertical, lo cual no quiere decir que tienen que ser ciudades con rascacielos de 20 pisos, pero ahí sí, perdón, con todo respeto, yo creo que el modelo europeo lo hace mejor y que es la parte de ciudades más densas y compactas. Y lo último, para terminar, yo creo que hay, y por eso fui de abajo para arriba, creo que nos corresponde a todos analizar la vocación de las ciudades. ¿A qué se van a dedicar nuestras ciudades en el contexto del mundo actual? ¿Es la economía del conocimiento? ¿Es una economía digital? ¿Es un mundo global? México representa el 1.5 del PIB del mundo. Entonces tenemos la obligación desde las ciudades de repensarnos a qué se van a dedicar los habitantes de las ciudades, y esa es una discusión que también le corresponde a lo local. Y nomás en lo último, ¿a quiénes? Al municipio, al Estado, sí, pero también a la academia, a los empresarios y a la sociedad civil. Imaginémonos a nuestras ciudades, cómo vamos a ser competitivos en este mundo y después pidámosle a nuestros gobiernos, que son ustedes, que ejecuten ese plan. Yo los invito a que ustedes sean los líderes de esa discusión, de esa motivación, pero que sean estos elementos juntos los que determinen el plan hacia adelante y desde los gobiernos contribuir a ejecutar el plan. Gracias, Dorín, por la invitación y gracias otra vez a Alejandro y a Pablo de la Peña y a ustedes por la organización y que tengan muy buen día. Muchas gracias, maestro de la Madrid, por estas aportaciones tan interesantes. Continuamos nuestro panel sobre desarrollo sostenible de las ciudades con la intervención del doctor Torres, a quien cedo la pantalla y el micrófono. Muchas gracias por la oportunidad de estar esta mañana platicando algunas reflexiones que tienen que ver con el tema municipal. Y a mí me va a tocar hablar sobre un aspecto que hasta hace muy poco tiempo en México he estudiado y abordado, que es el papel de los jueces, el papel de los tribunales como parte de una forma de dar certeza a los derechos fundamentales, dar certeza a los derechos humanos. En buena medida, todos los conceptos que acabamos de escuchar de los que me antecedieron, pues se traducen en derechos fundamentales, se traducen en derechos humanos, que relativamente hasta hace muy poco tiempo en México no eran considerados de esa manera. Recordemos que en México teníamos derivado de nuestra tradición decimonónica que la Constitución decía que ella resguardaba y protegía los derechos que la misma Constitución otorgaba. Entonces, todos aquellos derechos que no estaban expresamente en la Constitución, pues eran derechos que no podían ser protegidos a través del mecanismo jurídico que existe, que es el amparo, y que ustedes conocen y que ustedes se han dado cuenta, y cada vez es más frecuente, como lo veremos con algunas sentencias, cómo los jueces controlan las actividades de la administración pública, de las tomas de decisiones de los gobernadores, del presidente de la República y también de los presidentes municipales. En ese sentido, yo quisiera comentarles qué cambió en México
por qué ahora este actor que incluso en las escuelas de administración pública y de gobierno en México no se estudiaba hasta hace muy poco tiempo, que es el impacto de las sentencias en las políticas públicas nacionales, estatales y municipales. Y no se le daba la fuerza que debería de tener, principalmente porque los jueces no eran un actor importante en el control de las decisiones del poder. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que a partir de que empieza a haber alternancia política en los órganos colegiados, como es la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, empieza a haber equilibrios del poder, equilibrios políticos, y se empieza a darle vigencia a la Constitución. Esa Constitución que decía el profesor Carpizo era un estado de orden, pero no un estado de derecho, empieza a tener fuerza, empieza a tener vigencia, y empezamos a pasar de este estado que se regulaba con reglas principalmente de negociación política a reglas donde los jueces empiezan a participar. Es decir, empezamos a ver la judicialización de la política, y esto nos empieza a cambiar también el panorama de la toma de decisiones. Y en ese sentido, estos derechos fundamentales que no existían en esa palabra van a cambiar hasta el 2011, como lo platicaré más adelante, pero empezamos a ver que ya en 1999 empezamos este modelo cerrado de derecho que teníamos en México, producto de nuestra tradición también del siglo XIX, de no permitir que entraran equilibrios y controles externos, pues empezamos a ver que los tribunales aceptan y le dan vigencia a instrumentos internacionales, como fue el caso de un amparo famoso porque se le dio vida al derecho a la sindicación, y este derecho lo que hizo fue que rompiera con el monopolio de los sindicatos, dado que la ley nacional decía que solamente podía haber un sindicato por cada secretaría gubernamental. Entonces, este amparo lo que hizo fue, existe un instrumento internacional, el cual México firmó, y por lo tanto es vinculatorio para los gobiernos, tanto estatales, federales como los municipales. Entonces empezamos a ver cómo empezamos a voltear a ver al contexto internacional. Por eso la charla tanto del embajador como del doctor de la Madrid fueron muy interesantes para que ustedes vayan viendo el contexto internacional, y que ya no se trata solamente de lo que en un determinado momento eran buenas intenciones. Bueno, son acuerdos, son instrumentos internacionales, y como decía Porfirio Díaz en alguna parte, decía la Constitución debe ser o es un bonito traje de luces que solamente debe sacarse los días de fiestas. Pues no solamente ahora la Constitución, sino también los instrumentos internacionales y todo lo que se habló hace unos minutos, pues puede ser vinculante a partir de la participación de los jueces. En ese sentido, vamos a encontrar una reforma muy importante en 2011 en México, donde se le llama la reforma de los derechos humanos. Acuérdense que en México durante mucho tiempo hablamos de garantías individuales. Esas garantías individuales venían, les digo, de la tradición del siglo XIX y eran protegidas a partir del amparo. A partir de 2011 ya no se establece que la Constitución otorga garantías, sino que la Constitución reconoce derechos. Y entonces se amplía el ámbito de obligación y de protección para los ciudadanos, y aquellos derechos que no existían de manera literal en la Constitución empiezan a poder ser citados por los ciudadanos, como por ejemplo el derecho a un medio ambiente adecuado, que si bien es cierto, posteriormente la Constitución lo retoma, o el derecho al agua. Todos estos derechos ya estaban en instrumentos internacionales que México había firmado, porque México firmó a lo largo del siglo XX muchos instrumentos internacionales que después fue ratificando el Senado, pero que en un determinado momento no eran vinculatorios. Entonces va a haber momentos importantes como esta reforma de derechos humanos, pero también va a ser muy importante cuando el gobierno mexicano le da el nivel de vinculatoriedad a las sentencias de la Corte Interamericana. En pocas palabras, vamos a darnos cuenta que ahora los servidores públicos no solamente tienen un control político por parte del Congreso del Estado, el Congreso Federal, sino que también tienen cada vez más controles estrictos jurídicos, como pueden ser los mismos derechos establecidos en la Constitución, pero también todos aquellos derechos que están en los instrumentos internacionales. En este sentido, la Corte Interamericana emitió una sentencia
muy importante en el caso Radilla, donde uno de los criterios que definió y que hace también obligatorios, no solamente para los tribunales, sino para los diversos actores públicos nacionales, que tiene que ver con el principio pro persona. El principio pro persona no es otra cosa, sino que los jueces deben aplicar el derecho que más beneficia a la persona cuando hay un conflicto. Es decir, si hay un reglamento municipal o una ley estatal o una ley federal, pero exista un instrumento internacional firmado por México y ese instrumento internacional firmado por México sea más benéfico para el ciudadano, el juez tendrá que aplicar ese instrumento sobre los instrumentos jurídicos nacionales. Entonces, nos vamos a empezar a dar cuenta cómo los controles, no solamente internos, sino también internacionales, empiezan a ser importantes para la toma de decisión de los servidores públicos, tanto federales, estatales y municipales. Ahora, otro factor que tiene que ver más con el factor político, social y de un activismo que empezamos a vivir principalmente después del año 2000, tiene que ver con esta intensa actividad de los ciudadanos de ir a los tribunales y de ir a los tribunales a pedir estos derechos fundamentales cuando hay una acción de gobierno que no les beneficia o que les perjudica. Y es ahí donde los jueces tendrán que entrar a resolver cuando incluso exista pues colisión de derechos, como puede ser el derecho a la manifestación, al derecho a la libertad de tránsito. Ahí los jueces entran a resolver y le darán peso dependiendo de las características del asunto del cual se trate. Entonces, otro momento muy importante que viene a modificar la actual concepción de la forma de tomar decisiones en las administraciones públicas se va a dar en 2013. México reforma la ley de amparo y da la posibilidad que los ciudadanos, no solamente de manera individual, sino también de manera colectiva, promuevan juicios contra políticas públicas que puedan ver afectado, por ejemplo, el derecho al agua. En unos minutos veremos, por ejemplo, el caso del acueducto Independencia, donde se violentaron, por ejemplo, derechos de las comunidades indígenas porque no se siguieron los procedimientos de consulta que establecen los instrumentos internacionales, pero también que establecen la Constitución mexicana y las normas nacionales. Entonces, ahí tenemos otra variable que antes no teníamos. Y cada vez más empezamos a ver que los ciudadanos participan y no solamente de manera política, como les decía, sino también de manera jurídica. Entonces empezamos a encontrar asociaciones civiles, como por ejemplo Mexicanos contra la Corrupción, en un caso donde ellos a través del amparo han ido activando ciertos procedimientos que no caminaban, o también iniciativas como Tojil, que tiene que ver también con la utilización de este tipo de instrumentos internacionales, de este tipo de instrumentos nacionales, o también como incluso asociaciones en los municipios que van a utilizar estos mecanismos para poder generar la movilidad de las acciones públicas o el detener ciertas acciones públicas. Entonces, ese es otro elemento que originalmente no se tenía y que actualmente pues es uno de los aspectos que ha venido variando esa situación. Me quedan 5 minutos y en ese sentido yo les quería platicar que en México pues también ustedes tendrán que voltear a ver lo que dice la Constitución y conocer el ámbito de competencias que existe a nivel nacional, que están en el 73, es decir, ustedes su ámbito competencial está principalmente en el artículo 115, sin embargo, yo les quisiera hablar de unas competencias que son muy importantes y que en buena medida en ellas están definidas muchas de la habilitación de estos derechos de los cuales hemos venido hablando, que son derechos principalmente de tercera generación. Entonces, en estas facultades concurrentes, ustedes encontrarán que, si bien es cierto, no existen en la Constitución
una delimitación tan puntual que ustedes van a encontrar en las leyes generales. Lo que sí van a encontrar en la Constitución es que en el artículo 73 van a venir todo lo que hace la Federación. Lo que no esté ahí teóricamente son facultades residuales que tiene la posibilidad de hacerlos los estados, pero vamos a encontrar lo que es las facultades establecidas en el 115 de la Constitución para los municipios. Ahí están estas facultades, que son facultades muy rígidas, que son facultades que ustedes tienen, que a diferencia de otros federalismos, como el federalismo norteamericano, las competencias les vienen a los municipios desde la misma Constitución. En el caso norteamericano, se remiten a las constituciones estatales para que las constituciones estatales sean las que definan cómo van a ser los municipios. Por eso en Estados Unidos las formas de organización y de ejercicio son muy distintas a cómo es en México, porque en México existe un catálogo definido que no existe en otros constitucionalismos, ni en el alemán, ni en el español, ni en el italiano. Entonces, en México, el municipio tiene un ámbito muy importante. En ese sentido, debemos de decir que el municipio mexicano tiene su génesis en la Constitución del 17, en un momento donde la mayor parte de los mexicanos pues, vivían al revés, vivían en el campo. Entonces, creo que es buen momento también de repensar lo que tiene que ver con estas nuevas formas de organización, como son los gobiernos metropolitanos. Existe en México una limitante para ellos, que en el mismo artículo se fija que no debe haber autoridad intermedia entre el municipio y el gobierno del estado, y es a partir de esa limitante que se han restringido ciertas formas de coordinación, siempre y cuando esas formas tengan decisiones vinculatorias. No obstante, la coordinación es perfectamente posible y creo que hacia ahí debemos ir mientras no tengamos una reforma a la Constitución. Yo quisiera terminar en estos 3 minutos que me quedan hablando de algunas políticas públicas que vemos que se han suspendido por parte de los jueces. Vemos, y ustedes en los medios de comunicación pudieron ser testigos de cómo la reforma energética pues, está suspendida. Y fíjense ustedes, está suspendida, entre otras cosas, por un principio constitucional de interpretación que está principalmente fijado en algunos criterios internacionales, el Tribunal Constitucional alemán o el Tribunal Constitucional español, y la Corte lo retoma, que es el principio de confianza legítima, que es un principio que tiene que darle a los ciudadanos a partir de ciertas actividades que el ciudadano pudo haber identificado, la confianza de que el gobierno iba a actuar bajo ciertas características. Entonces, y al haber dado señales y cambiarlas de manera abrupta, evidentemente las interpretaciones de los tribunales no dicen que no se pueda cambiar, sino que dice que tendrá que haber procesos de transición e incluso de resarcimiento cuando hay una política pública que rompa con una proyección que ya se tenía. Entonces, les platico este caso porque ha sido emblemático y bueno, pues independientemente que podamos estar a favor o en contra, ahí es un hecho ya puntual. El otro caso del cual ya les hablábamos, del caso del acueducto Independencia, pues se tenía que llevar agua al municipio, en el municipio de Hermosillo. Sin embargo, pues era agua que estaba definida en una comunidad yaqui. No se siguieron los procedimientos que marcaban las consultas a las comunidades indígenas cuando se tienen que hacer este tipo de obras, y entonces vimos que hubo una suspensión, aunque después se destrabó. A lo que voy aquí es que los alcaldes y los tomadores de decisiones tendrán que hacerse 3 preguntas, creo yo, antes de hacer o de ejercer una política pública. La primera, ¿tengo competencia para realizar esa política pública? La segunda, ¿no vulnero ningún derecho fundamental en caso de ejercicio de esa política pública? Y en caso de tener que limitar un derecho fundamental, que esa limitación de ese derecho fundamental sea proporcional en la medida de la utilización o en la medida de la vigencia que le voy a dar a otro derecho fundamental. Y la tercera pregunta que se tendrá que hacer es si cumplo con el procedimiento que establece la ley.
Yo aquí dejo mi participación, traíamos algunas otras sentencias. Es importante que revisen antes de tomar decisiones de algunos municipios, pero bueno, pues yo aquí termino. Les agradezco nuevamente pues su invitación y de verdad que les felicito primero por haber llegado hasta aquí y les deseo de verdad lo mejor en sus administraciones, en sus gobiernos, porque si a ustedes les va bien, a nosotros también nos va bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres, por estas valiosas aportaciones. A continuación, abrimos el espacio para sus preguntas y comentarios. Y nos ha llegado una pregunta de Isaías Rivera Martínez, regidor electo de Río Verde, de San Luis Potosí, y está preguntando cómo se puede fomentar el crecimiento de un municipio cuando no hay apoyo por parte del gobierno federal, más aún cuando dicho gobierno tiene una posición negativa en cuestiones de globalización. Esa pregunta va dirigido a nuestras panelistas. Sugiero que primero va a Enrique, a ti, y después a nuestro querido embajador. Adelante. Gracias, Dorín. Sí, cómo no. A ver, yo por eso un poco en mi intervención, deliberadamente me fui a comentar lo que a mi juicio quizá hoy en día es más importante, que es qué vamos a dedicarnos a hacer, qué deberíamos de hacer, por ejemplo, en Río Verde, para que las cosas funcionen y estemos mejor. Y no más un ejemplo rápido. En el campo yo aprendí hace muchos años que la gente normalmente dice, pues yo he hecho lo que produzco, lo he producido toda la vida, he hecho lo que se dedicaban mis padres, mis abuelos, y ahora mi bronca es cómo lo vendo. Y la reflexión tiene que ser al revés. ¿Qué de lo que necesita el mundo, qué de lo que necesita nuestro país, nosotros podemos hacer? Y por eso yo creo que a nivel municipal les corresponde el liderazgo de convocar al diálogo, de convocar a la reflexión. Pero no son los únicos responsables del destino del municipio, ni mucho menos. En la medida en que involucren a más personas en estas definiciones del rumbo de hacia dónde ir, pues entonces van a lograr una fuerza superior para alcanzarlo. Entonces, todos tenemos, por poquito que parezca, todos tenemos recursos, todos tenemos fortalezas, todos tenemos vocaciones. Lo que sí hay que ser muy estratégicos en enfocarnos en aquellos sectores donde somos competitivos. Y creo que ahí el municipio tiene que ejercer ese liderazgo, pero no es bronca de ustedes nada más. Los empresarios, la academia, la sociedad civil, tenemos que participar en esa definición. Y ustedes conducir, ustedes liderar, pero si no convocan a esa discusión, y entonces son interesantes, oye, ¿a qué nos dedicamos? Estas son nuestras fuerzas, el mundo cambió, los precios están así, el turismo, en fin. Pero por más poquita lana que parezca, siempre vale más la imaginación y las ideas que el dinero. Mucho dinero y pocas ideas de imaginación no le hacen a uno llegar muy lejos. Muchas gracias, Enrique. Adelante, embajador. Sí, Doreen, pues en la misma línea de Enrique de la Madrid, yo decía en mi presentación, hay que hacer alianzas multiactor, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, y es eso, encabezar ustedes como alcaldesas y nuevos alcaldes de los municipios del país, pueden encabezar esas alianzas para representarse, pues no solo a ustedes, sino a toda la sociedad organizada en sus municipios, empresarios, organizaciones de la sociedad civil. Inviten a la academia y a los expertos. 2, ya hay, y traté de poner eso énfasis, hay manera de medir exactamente la situación de su municipio, con precisión, casi diría matemática, y eso les da un orden de prioridades. Si uno sabe exactamente cuáles son las principales dolencias o carencias del municipio, pues ya tiene la mitad del problema resuelto, ya sabe a dónde hay que enfocar las prioridades y la acción de gobierno. Usted dice, bueno, pero es que a veces el gobierno federal va en dirección contraria. Bueno, yo les recomendaría aplicar la segunda noción. Tienen que negociar con otros municipios conurbados. El ejercicio del diálogo y la negociación con otros municipios que tienen los mismos retos que ustedes. Es en ese sentido donde se pueden encontrar alianzas entre varios municipios que les fortalecen su posición para negociar frente a los gobiernos de los estados y con el gobierno federal, no para confrontarse,
pero sí para hacer una alianza que les sirva a sus municipios. No están solos, pueden hacerlo con base a estas alianzas multiactor y negociando con otros municipios. Y en ese sentido yo tengo la impresión de que su posición será muchísimo más sólida, más fuerte, porque representan finalmente las aspiraciones de la sociedad a la que ustedes representan. Perfecto, muchas gracias, embajador. Pedro, igual tú nos comentaste ahí la parte de la actuación, ¿no? De acuerdo al marco normativo. Es un tema tan trascendente para la actuación gubernamental. Poniendo en contexto esa pregunta que nos hicieron, ¿no? ¿Cuáles serían tus sugerencias también para complementar esta respuesta que ya recibimos? No, creo que en el sentido de ir generando mecanismos de coordinación, estas leyes generales de las cuales les hablaba, unas de ellas tienen mecanismos de coordinación institucionalizados. No obstante, la posibilidad de generarlos cuando no existan, sobre todo en zonas metropolitanas, hace unos minutos se habló de esta iniciativa, creo yo, muy importante, de la coordinación, de establecer un convenio de coordinación en la zona metropolitana de Monterrey, que existan reglas principalmente, que existan mecanismos de solución de controversias al interior y sobre todo, y a lo mejor por la tendencia jurídica, que exista un tribunal que pueda resolver. No hemos logrado la gobernanza metropolitana en muchos de los sentidos porque no existe en México la posibilidad de que exista un tribunal que sancione económicamente. Existe la Corte que sanciona las competencias, es decir, define si un municipio tiene competencia para una política pública o no. Pero ¿qué sucede cuando un municipio, en el ámbito de la actividad gubernamental, causa un daño patrimonial al municipio de al lado? No existe en este momento un tribunal que pueda sancionar, como pudiera ser un tribunal de compensación que existe en áreas de países cuando existe un daño a otro país. Sin embargo, en las zonas metropolitanas eso no existe. Entonces yo creo que tiene que haber una gran voluntad política, que la Constitución lo permite mientras no tengamos un cambio constitucional, pero tenemos que ir hacia darle una vinculatoriedad y sobre todo sanciones cuando alguien incumpla los acuerdos firmados en una zona metropolitana donde lo que hace uno le puede afectar al de al lado. Muchas gracias por esta respuesta. Bárbara Miranda del Estado de México está preguntando lo siguiente. ¿Los municipios podrían acercarse también a las distintas agencias de las Naciones Unidas para generar acuerdos de cooperación que permiten potenciar sus proyectos? Y también, por ejemplo, a agencias como la GIZ que financian proyectos importantes en temas de desarrollo sostenible. Me gustaría pasar esa pregunta a nuestro colega, el embajador Ruiz. Claro que sí, los municipios de hecho lo han estado haciendo. Sí, yo les sugeriría que vean los informes voluntarios que han presentado ya 2 estados, Ciudad de México, Estado de México y algunos municipios que presentaron a Naciones Unidas el pasado mes de julio. En estos informes voluntarios se ven las alianzas que han logrado hacer con la cooperación internacional, en forma muy destacada con la Agencia de Cooperación Alemana, que ha puesto mucho énfasis en el desarrollo sostenible a nivel local. Y a mí me gusta decir, y lo quiero subrayar ahora, pues sí, todos vivimos en México, pero la verdad es que todos vivimos no solo en México, vivimos en un municipio del país. Entonces, todos los habitantes de la República, pues tenemos una alianza natural con las personas que viven en nuestro municipio para hacer estas alianzas e incluir la cooperación internacional. En esa cooperación internacional pueden ustedes, desde luego, tener, según con quien sea y según para lo que sea, pues asesoría técnica, asesoría, incluso algún financiamiento, que sobre todo como capital semilla para investigar bien proyectos, o sea, y la viabilidad de los mismos. En segundo lugar, yo quisiera hacer aquí alusión a un instrumento que sacó recientemente el gobierno federal, los bonos de desarrollo sostenible de la Secretaría de Hacienda.
No es un monto menor lo que ya tienen estos dos bonos, uno por 850 millones de euros y uno más por, me parece, 1.200 millones de euros. El compromiso de esos bonos, que fue recaudando dinero con inversionistas, fondos de pensión, etcétera, sobre todo europeos, es que esos recursos tienen que ir a proyectos de desarrollo sostenible a nivel local. Entonces, yo les recomendaría a todas y todos nuestros amigos alcaldesas y alcaldes, pregunten cuál es el destino que está dando la Secretaría de Hacienda en concreto a esos recursos. No son recursos menores y pueden hacer la diferencia si además ustedes lo combinan con una alianza local. Entonces, como segundo punto o tercer punto antes de entrar a gobernar, les sugeriría investigar si los municipios que ustedes gobiernan están recibiendo algún recurso que sea derivado de estos bonos de la Secretaría de Hacienda. Hay toda una normatividad. Ustedes pueden consultar en el internet cuál es la normatividad, porque en todo caso, si su municipio no ha participado y tiene alguna carencia importante, pues ya deberían de preparar algún proyecto concreto para obtener recursos a través de esos bonos. Y por supuesto, yo reitero, el TEC de Monterrey está en la mejor disposición de contribuir con ustedes a, digamos, diseñar estrategias claras, precisas, proyectos concretos que sean susceptibles de financiamiento. Muchas gracias, embajador Ruiz. También nuevamente muchas gracias, maestro de la Madrid y doctor Torres, por sus extraordinarias aportaciones en ese espacio y pues por contestar estas preguntas que recibimos por parte de nuestros participantes. No vamos a alcanzar lamentablemente todas las preguntas que nos están llegando. Vamos a compartirlas con nuestros panelistas y posteriormente les haremos llegar las respuestas. Con esto llegamos al cierre de este extraordinario panel que nos inspiró y nos dejó muchas reflexiones. Y me gustaría destacar dos reflexiones. La primera, el desarrollo sostenible de las ciudades es un reto que se debe abordar desde un enfoque sistémico e integral. Y además de conocimiento, como enfatizaron nuestros panelistas, se necesitan capacidades para, uno, dialogar y negociar. Segundo, para gestionar los recursos escasos de forma eficiente. Y tercero, para innovar, pero dentro del marco normativo. Nosotros, nuestra Casa de Estudios, estamos a sus órdenes para acompañar y apoyarles en ese gran reto que implica el desarrollo sostenible de las ciudades. Y una segunda reflexión que quisiera compartir es que a nivel internacional, el gobierno local, es decir, el municipio, las ciudades, ahí hay un consenso que son la pieza clave para el desarrollo sostenible. Y en ese sentido, sus administraciones cuentan con aliados también a nivel internacional ante ese reto de desarrollo sostenible de las ciudades. Y eso es algo muy importante de recordar cuando haya situaciones políticas algo más complejas. Con esto, pues finalizamos ese panel de desarrollo sostenible de las ciudades y nuevamente muchas gracias por acompañarnos.